Muchas bendiciones y bienvenidos todos los hermanos que se unen a esta transmisión. Este es nuestro segundo día de la jornada de oración que hemos titulado Adoración que trae victoria. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Y en el día de hoy vamos a traer una reflexión que lleva por título Sacrifica alabanza. Sacrifica alabanza. Y vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15, en la traducción de la versión de la Biblia libre. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. Ofrezcamos pues por medio de Jesús un sacrificio continuo de alabanza a Dios, es decir, hablando bien de Dios y declarando su carácter. Y bueno, hermanos, en este verso del libro de los Hebreos se nos instruye a ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. Esta es una imagen del Antiguo Testamento, es algo tomado particularmente del libro de Levítico, donde se habla del sacrificio de alabanza. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones antes de hablar de sacrifica alabanza. La palabra sacrificio es la palabra hebrea corbán en la Biblia, que significa venir delante de Dios o acercarse a Dios. Nosotros normalmente hacemos énfasis en el hecho de que se sacrifica un animalito, pero en realidad el propósito, hermano, de los sacrificios no es la muerte del animalito. Esa es una ofrenda, un medio para que la persona se acerque a Dios, para que la persona venga delante de Dios. Ahora, existían diferentes tipos de sacrificios. Algunos eran obligatorios, como el sacrificio por la culpa o el sacrificio por el pecado, que se ofrecía cuando una persona había quebrantado la ley de Dios, y este era un mecanismo para que se reconciliara con Dios. Habían otros sacrificios voluntarios, como el sacrificio de alabanza o de gratitud, que se ofrecía como una forma de darle gracias a Dios por una bendición recibida de su mano. El propósito de los sacrificios en general, hermano, es acercarse a Dios. Es decir, que si una persona se siente culpable, ha cometido pecado, ha generado un daño en su vida o ha generado un daño a otros, pues pueda repararlo y que no se aleje de Dios, sino que haya un mecanismo a través del cual la persona en su estado caído, en medio de su pecado, pueda acercarse a Dios y reconciliarse a Dios. También era un mecanismo para aquellos que están siendo bendecidos y prosperados, pues no se llenen de arrogancia, de autosuficiencia y no se olviden de Dios, sino que a través de los sacrificios de alabanza, hermanos, vengan con humildad ante la presencia del Señor. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos dice: hermanos, ya que Cristo murió por nosotros, por lo tanto, ya Dios no espera de nosotros más sacrificios de animalitos por nuestros pecados. Lo único que Dios espera de nosotros es que ofrezcamos con nuestro corazón y con nuestros labios, con nuestra boca, sacrificios de alabanza. Aleluya. Eso es lo que Dios está esperando de su pueblo hoy. Y eso es lo que el pueblo de Dios puede ofrecerle, porque ya Cristo ofreció todos los sacrificios que eran por la culpa o por el pecado. Ahora, en esta noche vamos a explicar qué significa ofrecer sacrificio de alabanza. Cuando el escritor de Hebreos nos dice: ofrezcan sacrificio de alabanza. ¿Qué significa para el creyente hoy ofrecer sacrificio de alabanza? Y vamos al punto número 1. Punto número 1 significa bendecir a Dios en todo tiempo. Significa bendecir a Dios en todo tiempo. Y vamos a leer una vez más en Hebreos capítulo 13, verso 15, pero esta vez en la versión de la traducción del lenguaje actual. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor.
Se nos está diciendo, hermano, que el sacrificio de alabanza es darle gracias a Dios siempre. Es decir, el sacrificio de alabanza es continuo. Es que tú constantemente estés reconociendo y agradeciendo lo que Dios hace por ti, exaltándolo por sus bondades. Pero no solo es continuo, hermano, es incondicional. Es decir, aunque las cosas a tu alrededor no marchen bien, tú debes mantenerte alabando al Señor. No es una alabanza fácil, no es una alabanza superficial, no es una alabanza que se puede ofrecer de acuerdo a mi estado de ánimo, no es una alabanza sentimental, hermano. Es la bendición que tú elevas al cielo cuando hay salud y cuando llega la enfermedad, cuando hay sanidad divina y cuando alguien fallece. Es la bendición que tú elevas al cielo cuando algo se te da o cuando algo se te quita, como dice la escritura que hizo Job. Es la determinación que tomó David en el Salmo 34, verso 1. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es la alabanza, hermano, que tú elevas cuando parece que no hay motivos para alabar y para bendecir a Dios. Y aunque algunas veces te sientas abatido, sin ganas, pero tú en medio de eso haces un esfuerzo y comienzas a orar y comienzas a recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti y todo el camino por el que Dios te ha traído, y poco a poco tu corazón se va llenando de fe dentro de ti, y de repente tu corazón, hermano, comienza a sentir la presencia de Dios, comienza a sentir el consuelo del Espíritu Santo, y tú a través de tus labios comienzas a proclamar que Él es bueno, que Él es bueno, que Él es digno, que a pesar de que lo que tú estás viviendo, Él te sacará de esa situación y que Él merece que le brindemos toda gloria y toda honra, y te llega la seguridad a tu vida de que eso es solo una temporada que pasará, que por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá su alegría. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Sacrificar alabanza, hermano, es bendecir a Dios en todo tiempo. Y como punto número 2, sacrificar alabanza, hermano, significa testificar de su fidelidad. Significa testificar de su fidelidad. Capítulo 13 de Hebreos, en el verso 15, versión de la Biblia libre. Ofrezcamos pues, por medio de Jesús, un sacrificio continuo de alabanza a Dios, es decir, hablando bien de Dios y declarando su carácter. Hermano, el sacrificio de alabanza es algo que debe expresarse, es algo que debe proclamarse, es algo que debe ser declarado y escuchado por Dios y por quienes nos rodean también. Es una forma de testificar de Dios y de sus obras, que cuando yo hable de mis asuntos, yo hable con confianza en Dios, que otros escuchen de mis labios que nuestro Dios es un Dios grande, que otros escuchen de su bondad, que otros escuchen de su gran misericordia, que otros escuchen de su fidelidad, que otros escuchen de su incomparable amor, de lo bueno que Él ha sido conmigo. El creyente, hermano, debe ofrecerle a Dios una ofrenda pública de lealtad en su hablar, honrar a Dios delante de todos. Porque un creyente, hermano, que no testifica de la gloria de Dios, que mantiene en secreto lo que Dios ha hecho en su vida, que se avergüenza de Dios, ¿cómo puede adorarlo? ¿Cómo puede alabarlo? ¿Cómo puede glorificar el nombre de Dios? Obviamente no puede, hermano, pues en su día a día nunca trae gloria a su nombre, a su gran nombre. Aleluya. Sacrificio de alabanza es proclamar que nuestro Dios es bueno, que es fiel y que estamos dichosos de ser sus hijos. Aleluya. Que estamos bendecidos y que estamos contentos del Padre tan bueno que tenemos, que es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Gloria al Señor. Sacrifica alabanza.
Punto número 3 significa vivir en Cristo. Punto número 3 significa vivir en Cristo. Capítulo 13 de Hebreos, en el verso 15, en la versión de la Biblia libre. Ofrezcamos pues por medio de Jesús un sacrificio continuo de alabanza a Dios, es decir, hablando bien de Dios y declarando su carácter. Ok, hermanos, el sacrificio de alabanza debe ser presentado por medio de Cristo. Ahora, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué debe ser así? Ok, recuerde que los sacrificios en el Antiguo Testamento debían ser presentados por un sacerdote para ser recibidos delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, la iglesia, que tiene un sumo sacerdote inigualable, incomparable, el definitivo, hermano, que es nuestro Señor Jesús, debe presentar sacrificios de alabanza por medio de Él. Aleluya. Él es el único que ha entrado al verdadero santuario, al santuario del cielo. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, hermano, solo era una réplica del verdadero santuario de Dios que está en el cielo, que Dios le mostró a ellos para que ellos pudieran aquí en la tierra imitar lo que se hace en el cielo, la adoración que se hace en el cielo. Pero los que han estado aquí en la tierra son santuarios, hermano, que son imitaciones. El verdadero santuario de Dios está en el cielo. Y nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que ministra en ese verdadero santuario de Dios. Es el único que ha entrado allí, dice la Escritura. Y si nosotros queremos que nuestra alabanza llegue al cielo, aleluya. Si nosotros queremos, hermanos, que nuestra adoración penetre en los cielos, la Escritura dice: ofrece siempre a Dios sacrificio de alabanza por medio de Cristo. Esa es la forma más elevada de alabanza. Esa es la forma más elevada de adoración. Ese es el sacrificio de alabanza que pudre el yugo, que liberta, que humilla y derrota al enemigo, que abre los cielos a favor de nosotros, de nuestra familia, de la congregación, de esta sociedad, de esta nación. Ofrecer sacrificio de alabanza, pero no lo olviden nunca, tiene que ser en unión con Cristo, tiene que ser traído a través de ese gran sumo sacerdote, tiene que ser en obediencia a Cristo, porque si tú rindes adoración a Dios por medio de Cristo, hermano, esa adoración llegará al verdadero santuario, al santuario del cielo. Y una vez que esa adoración esté allí, hermano, la tierra será estremecida. Gloria al Señor. Sacrifica alabanza. Y en esta noche yo espero, hermano, que usted haya venido con un corazón para sacrificar alabanza delante del Señor por medio de nuestro Señor Jesús. Que independientemente de las circunstancias, de las dificultades, usted hoy diga: voy a bendecir el nombre del Señor y lo voy a hacer con todo el corazón. Aleluya. Voy a ofrecerle sacrificio de alabanza a mi Dios. Recordemos lo que dijo Jonás y lo que dijo David. Aleluya. Agradecí y fui salvo. Y así es, hermano. Cada vez que nosotros traemos gratitud y alabanza al Señor, salvación viene de lo alto.